Día a todos, con lluvia, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. La verdad es que es un placer para mí poder compartir con ustedes esta mañana con un tema que me parece no solamente interesante, sino muy vigente. Fíjense que la mayoría de los pacientes, ya cada vez más, y fíjense si no en conversaciones de café, en reuniones, siempre hay o alguien que está operado o alguien que tiene un familiar operado, como algo que ya dejó de ser una cosa rara para ser una cosa común. Sin embargo, cuando es una cosa común, comienza a aparecer el ¿pero qué pasa después? ¿Qué pasa con la reganancia? ¿Qué pasa con la recidiva? ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Qué pasa con el hueso? Y ahí es donde comienza a cobrar importancia que nos focalicemos no solamente en operar a los pacientes, sino también en evaluar qué pasa después y qué hacemos con esto. Comenzamos mostrando lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el mundo. ¿Saben cuánto tiempo demora un médico para intensificar el tratamiento? Las guías dicen que uno tiene que comenzar con metformina, con el estilo de vida, 3 a 6 meses, si no mejora, tiene que agregar un fármaco, si no mejora, y bueno, hay que ir evaluándolo cada 3 a 6 meses. Y en realidad, la intensificación en la Argentina y en el mundo demora 7.2 años. Imagínense un paciente con una droga, con 2 drogas, con mal controles, 7.2 años. Y la mayor parte de los pacientes están manejados en la Argentina, aún hoy en día, teniendo un 80 a 90% de pacientes con diabetes 2 con sobrepeso y obesidad, con sulfonilureas, una de las principales drogas causantes de aumento de peso. Ahora, vamos a ver 2 slides con respecto a remisión, porque todos conocen la remisión de la ADA, que bueno, es la que seguimos utilizando, remisión parcial, completa o remisión prolongada, pero fíjense que hay muchos trabajos, cuando hablan de remisión, hablan de los criterios del IDF, donde IDF habla no solamente de hemoglobina glicosilada, criterio glucocéntrico, que es el que habla ADA, sino que ellos dicen que deberíamos ser aún más exigentes, es decir, tener el colesterol LDL bajo, tener triglicéridos, presión arterial, el descenso no solamente de la hemoglobina glicosilada, sino de los otros 2 endpoints muy importantes que son el LDL y la presión arterial. Y esto es importante porque fíjense, por ejemplo, en este trabajo reciente que evalúa los cambios en microvasculares y la hemoglobina glicosilada, la remisión en pacientes con diabetes, fíjense cómo, si utilizamos los criterios de ADA, tenemos una remisión, pero si utilizamos los criterios de IDF, tenemos mucha menor remisión. Es decir, lo que estamos viendo es que cuando nos ponemos más exigentes, cuando queremos que el paciente logre más cosas, no nos basta solo con la cirugía. Y es donde tenemos que aprender a optimizar y que el tratamiento es cirugía más fármacos en el caso que sea la indicación. Ahora, ¿a qué pacientes le indicamos la cirugía metabólica? Es importante entender que elegir bien el paciente nos va a ayudar a establecer expectativas de resultados realistas. Porque los pacientes se operan todos para lo mismo, para dejar de usar medicación, para dejar de usar insulina, para dejar de usar, incluso a veces por eso también les cuesta tomar los suplementos, porque ya tomaban antes alguna cosa y piensan que el después va a ser sin nada. Fíjense, este es un trabajo interesante donde evaluaron, un trabajo con revisión de trabajos heterogéneos en sí, entre ya sea el número de pacientes, el follow-up, incluso hasta la definición de remisión de diabetes. Pero lo que encontraron es que los predictores de remisión los pueden dividir según el mecanismo de acción. Es decir, aquellos que tienen que ver con los índices de la función de la célula beta preservada, entonces tienen que ver la edad, la duración de la diabetes y el péptido C, y aquellos que tienen que ver con la reserva potencial para la reducción de la resistencia insulínica, es decir, cómo es el IMC y cuál es la cantidad que tienen de grasa visceral. Los dividen en 2 factores porque ambos 2 tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar al paciente. Fíjense, este trabajo muy interesante, es un trabajo que tomó pacientes del DSS con un año de seguimiento, donde tomó 34 pacientes en los que le hicieron modificación del estilo de vida y tratamiento médico intensificado versus 34 pacientes a los que le hicieron cambio de estilo de vida, parece que se quedó sin junto con bypass. Bueno, les decía que compararon y lo que vieron fue que la hemoglobina glicosilada, como vemos en la consulta, tanto con tratamiento médico intensificado como con cirugía, bajó. Es decir, una relación significativa, una correlación positiva entre descenso de peso y descenso de hemoglobina glicosilada. Eso fue
fue claro en ambos grupos. Sin embargo, la sensibilidad a la glucosa de la célula beta, que está aquí abajo, mejoró solo post cirugía. Es decir, ese punto específico, que es uno de los mayores predictores de remisión de diabetes, mejoró solo post cirugía. Y la función de la célula beta, que acá lo ven arriba como ODI, mejoró más post bypass. Entonces, si bien ambas cosas, la función de la célula beta y la sensibilidad de la célula beta a la glucosa, correlacionaron con menor hemoglobina glicosilada en ambos grupos, estas dos cosas que tienen que ver con función de la célula beta fueron independientes de la pérdida de peso. Es decir, tenemos dos mecanismos independientes. Por un lado, la hemoglobina glicosilada baja porque baja el peso, eso lo tenemos claro, pero al mismo tiempo, lo que baja, lo que mejora post cirugía, que es la función de la célula beta, mejora más con la cirugía que con tratamiento médico, y esto fue independiente de la pérdida de peso. Quiere decir que tenemos, como veíamos al principio, dos mecanismos independientes que estarían funcionando para la remisión de la enfermedad. Entonces lo que dijeron fue que función preservada de célula beta, mayor péptido C y mayor pérdida de peso, pero en forma independiente, son predictores de mayor beneficio glucémico después de bypass gástrico, que fueron estos pacientes que utilizaron. Este trabajo es interesante porque el péptido C es muy discutido, pero la verdad es que no tenemos otra cosa. Este es un metaanálisis con 2 estudios con seguimiento de más de 12 meses que encontró que péptido C, que es el que está arriba, a ver si me acerco más, péptido C, que es el que está arriba, correlaciona positivamente con aumento de remisión de diabetes. Por otro lado, nivel, que es el segundo, de hemoglobina glicosilada y glucemia en ayunas correlaciona negativamente, es decir, a mayor glucemia de hemoglobina glicosilada pre-cirugía, menos probabilidad de remisión. Y fíjense abajo, índice de masa corporal es heterogéneo, o sea, no hubo una asociación ni positiva ni negativa. Fue clara la relación positiva con péptido C, la relación negativa con glucemia de hemoglobina glicosilada, pero índice de masa corporal no hubo relación con remisión. Y decíamos que si bien al principio tenemos que tener en cuenta qué paciente tenemos delante, es decir, si es un paciente que es más grave o menos grave, con buen o mal control glucémico, con qué duración de diabetes viene el paciente y cuál es la función que trae célula beta, también vemos que desde la cirugía en adelante los que pierden más peso tienen más probabilidad de remisión. Es decir, importa poco el índice de masa corporal a la hora de indicar la cirugía, pero importa mucho el descenso de peso post cirugía desde el punto de vista de la probabilidad de remisión, e importa mucho la reganancia de peso post cirugía para la recurrencia de la enfermedad. Por eso decimos que el factor predictivo más importante de recaída fue la recuperación de peso, y que si tenemos en cuenta los factores preoperatorios asociados con la recaída, la edad, peor control glucémico previo, el uso de insulina y la duración prolongada de la diabetes fueron los que fueron encontrados asociados a peores resultados. Esto es para mostrar que diferentes tipos de pacientes tienen diferentes resultados. Este es un trabajo que comparó pacientes arriba con diabetes que se diagnosticaron antes de los 40 años versus pacientes que se diagnosticaron después de los 40 años. Arriba tenemos peso y abajo remisión de diabetes. Lo que se vio es que tanto al año de la cirugía como a 5 años, los pacientes que fueron operados, los pacientes operados que tuvieron inicio precoz de la diabetes fueron peores, es decir, tuvieron más peso y peor hemoglobina glicosilada al principio, pero tuvieron mejor remisión de la diabetes a 1 y a 5 años. Es decir, los pacientes jóvenes, que se diagnostican con diabetes jóvenes, que son los que tienen mayor riesgo cardiovascular, los que tienen mayor mortalidad, son los que tienen mejores beneficios después con la cirugía, comparado con pacientes que se diagnostican con diabetes en inicio tardío. Bueno, esto lo vamos a pasar. Sabemos que hablamos de recomendación y de consideración en este momento para el diagnóstico de diabetes. Y decíamos la adecuada selección de los pacientes, teniendo en cuenta características del paciente, características de la enfermedad y también el tipo de cirugía. Este es un trabajo clásico que seguramente lo conocen, pero que vale la pena recordar, como a índice de masa corporal 35, por ejemplo, para tomar un punto aquí, tenemos un porcentaje de grasa en mujeres del 35% y en hombres del 35% y en mujeres del 45%. Es decir, como índice de masa corporal no quiere decir lo mismo en hombres y en mujeres, y en realidad lo que estaríamos buscando es algo que nos corresponde. Es para entender que si bien medimos y nos guiamos mucho en realidad el índice de masa corporal
Bueno, ¿y dónde incorporamos el algoritmo terapéutico a la cirugía? En prediabetes, en diagnóstico de diabetes inicial, cuando tiene complicaciones. Para eso nos sirven los predictores. Este es un score muy conocido, pero que fíjense que para hacerlo usaron 700 pacientes post-bypass gástrico. Solo 700 para desarrollar el score, es decir, y no hay mucho más, los demás tienen 400 pacientes, no es que utilizaron 200.000 pacientes para hacer el score. Y lo que ellos usaron fue edad, hemoglobina glicosilada, otras drogas para la diabetes y tratamiento con insulina. Encontraron que sobre todo el uso de insulina fue un predictor negativo de remisión de la diabetes y si bien es un score simple, es un score que no incluye la duración de la diabetes, que es muy importante a la hora de predecir resultados, no incluye los nuevos fármacos porque como vieron ahí utilizaba sulfodrogas y proyecta resultados solamente durante un año y después de un solo tipo de procedimiento porque se hizo solo después de bypass gástrico, fue validado solo en bypass gástrico. El score ABCD, que también lo conocen, que utiliza edad, índice de masa corporal, péptido C y duración de la diabetes. Fíjense que al revés que el DIAREM, cuanto más alto es, tiene mayor probabilidad de remisión. Y aquí, por ejemplo, es un estudio en el que en 345 pacientes con diabetes a un año post-bypass y manga gástrica, les aplicaron a los mismos pacientes les aplicaron los dos scores. Les aplicaron acá el DIAREM y les aplicaron el ABCD. Vieron que ambos predecían igualmente, pero en los que tenían peor puntuación, ABCD tenía mejor poder diferenciador. Es decir que si queremos utilizar uno, posiblemente dependiendo de qué tan severa sea la enfermedad, nos vamos a poder confiar un poco más en uno u en otro score. El individualizado, que también lo conocen, número de medicación preoperatoria, uso o no de insulina, duración de la diabetes, tiene la verdad que varias cosas interesantes, el control glucémico preoperatorio, y fíjense que entonces podemos decir que IMS y DIAREM incluyen más factores relacionados con el tratamiento, porque lo que intenta es quizás establecer cuál sería la mejor cirugía para ofrecer al paciente de acuerdo a cómo viene tratado. Sin embargo, ABCD evalúa más características de los pacientes, entonces tienen más evaluación de cuáles son, cómo está la célula beta con la estrategia de tratamiento. Es decir, uno evalúa más características de los pacientes y otro evalúa más factores relacionados con el tratamiento. Y dos slides más con respecto a score. Fíjense que tenemos el ADDIAREM porque buscaron, bueno, como el DIAREM no tenía duración de la diabetes que dijimos, entonces buscaron qué otras cosas incluir y encontraron que el número de hipoglucemiantes y la duración de la diabetes tuvo mejor valor predictivo, por eso el ADDIAREM tiene mejor valor predictivo que el DIAREM inicial. O sea que sería un avance con respecto a incluir nuevas herramientas. Y el de 5 años, lo que vieron fue qué pasaba con los pacientes, no solo en el basal, sino qué pasaba al año, cómo estaba la glucemia de los pacientes al año de la cirugía, cuántos fármacos estaban utilizando, cuál era su score de remisión, si estaban en remisión parcial, completa, y cuál era el descenso de peso. Y vieron que con este ADDIAREM de 5 años, los pacientes que tuvieron recaída fueron los que tuvieron diabetes más severa al inicio. De nuevo, que no sea el último recurso. Que tuvieron menor descenso de peso en el primer año. Y ahí sí nos toca a nosotros entender que en estos pacientes, y sobre todo en los pacientes que tienen diabetes más severa de inicio, necesitamos ser más agresivos con el tratamiento en el primer año y tener controles más frecuentes y ser más enfáticos con el descenso de peso, porque además recordemos que los pacientes con diabetes son uno de los pacientes que tienen menor descenso de peso comparativamente, es uno de los factores que está detallado dentro de lo que es descenso ponderal insuficiente. Y los pacientes con recaída recuperaron más peso. Es decir que acá, bueno, el paciente llega cuando llega, ¿no? No podemos tener un paciente con una severidad diferente de la que el paciente tiene, pero sí podemos actuar en el descenso de peso y en la prevención de la recuperación de peso, sobre todo porque sabemos que son positivamente factores que están relacionados con la recaída de la enfermedad. Y para hablar de técnicas, uno de los trabajos, tenemos muchos, pero uno de los trabajos que me pareció interesante, un trabajo de Holanda,
donde hicieron una evaluación retrospectiva de diabetes post cirugía. Acá tenemos bypass y manga gástrica, banda gástrica, y los que no fueron a cirugía bariátrica. Y vieron que tuvieron remisión. Fíjense que bypass y manga fue muy parecida, pero en total, a lo largo del tiempo, la remisión fue 47 veces más post-bypass, 17 post-manga gástrica y 7 veces post-banda gástrica comparativamente. Con lo cual, aún tenemos al bypass como dentro de las estrategias más habituales utilizadas, el gol estándar en el tratamiento de la diabetes. Bueno, 2 slides con respecto a cómo manejamos los pacientes post-cirugía metabólica. Este es un trabajo muy interesante, si bien es un comentario, pero muy rico en cuanto a lo que dice, donde decimos, sí, puede recaer post-cirugía, sin embargo, hay un mantenimiento, 67% de pacientes post-derivación pilopancreática, 23-37% post-bypass y 23% post-manga gástrica, que permanecen en remisión de diabetes, pero la pérdida de peso contribuye al mantenimiento de la remisión post-cirugía. Y en eso tenemos variabilidad incluso de las publicaciones. ¿Cuánto es el máximo de pérdida de peso alcanzado después de cada procedimiento? Fíjense que entre 4 y 61%, entre 1 y 58%, es decir, hay una gran variabilidad. Estamos comparando cosas que muchas veces ni siquiera son posibles de ser comparadas. Y para hablar de tratamiento, que vamos a tener solo la de ahí, fíjense, estos son pacientes que los dividieron en buenos respondedores desde el punto de vista de pérdida de peso y malos respondedores. Pusieron buenos respondedores a los que bajaron 30% o más del peso y malos respondedores a los que bajaron 25% o menos del peso. Y lo que vieron fue que tanto bueno, acá no se ve, pero acá, GLP-1, péptido y porcentaje de descenso de peso, fíjense, los pacientes que tuvieron buena respuesta fueron los que tuvieron mejor respuesta de GLP-1 post cirugía medido con curva, y fíjense, los que respondieron mal, dentro de otras cosas, tuvieron peor respuesta. Entonces, si estos pacientes tienen peor respuesta y les va peor, podríamos aumentar quizás la carga de GLP-1 para aumentar la respuesta. Y aquí vemos este trabajo que yo les diría que es el primero randomizado controlado, donde en pacientes 80 pacientes que no tuvieron remisión o que tuvieron recurrencia de la diabetes un año post cirugía, los asignaron a liraglutida 1.8 miligramos versus otra rama con placebo más dieta de ejercicio por 26 semanas. Fíjense cómo liraglutida tuvo un descenso en la hemoglobina glicosilada de menos 1.22 y 4.23 kilos, que fue el mismo descenso que se encontró con técnicas más invasivas, con otras técnicas para lograr lo mismo. Es decir, que podríamos tener alternativas no invasivas en pacientes que no tienen remisión, sobre todo, como vimos antes, porque los que tienen mejor respuesta, los que les va mejor, los que tienen más GLP-1, son los que lograron mayor descenso de peso. Estaríamos aquí cubriendo ambas cosas, sumando estrategias para lograr mejores resultados. Entonces decimos que la evidencia muestra que si podemos, los que tienen diabetes más leve, porque son más jóvenes, tienen más resistencia a la insulina, la diabetes tratada con fármacos orales y no con insulina, y tienen menos 5 años de enfermedad, son los pacientes ideales para operarlos, que van a tener mayor remisión y menos tasa de recurrencia. Los sistemas de puntuación pueden utilizarse de forma sencilla, como vimos tienen sus diferencias, pero quizás el ADRM, que nos incluye duración de la diabetes y que nos incluye también la medición a un año, nos aporta mayores beneficios, si bien tengamos en cuenta que algunos fueron evaluados, el ABCD fue en Taiwán, es decir, algunos fueron solo en una técnica y no en otra, no todos serían aplicables a todas las etnias, y que prevenir y tratar la reganancia de peso es central para mantener la remisión de la diabetes post cirugía. Muchas gracias.